Continuando con el tema del microseminario de Apocalipsis. En la primera parte mostramos una estructura, cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Es inmensamente complejo, pero se trató de hacerlo que veamos que Dios es un Dios de orden. Vimos cómo cada letra del alfabeto hebreo, que son 22, está relacionado con los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Pero ahora en esta parte queremos empezar hablando sobre un tema que es fundamental para el tiempo del fin, que tiene que ver con las tribus perdidas de la casa de Israel y la iglesia. Hay una teología de hace 200 años, 100 años, que dice que la iglesia de Israel son cosas separadas. Pero veamos lo que dice la palabra. 3:5 del libro de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea, las naciones, toda la gente del mundo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en el Mesías, en Cristo Jesús, por medio de el Evangelio, de las buenas noticias. Las buenas noticias es que aunque el Señor en su primera venida dijo que Él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es tremendo esto, hermano. El Señor fue enviado por el Padre y le dijo: ve a la tierra, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Únicamente. Pero el Padre ya sabía, su Hijo Santo iba a ser rechazado por su pueblo Israel. En lugar de tener a Raquel, iba a recibir a Lea. Pero después el Señor dijo: no, la puerta se abre para todos, porque Dios envió para salvación de todo el mundo. La Biblia le dijo a Abraham, y era la promesa de Dios: en tu simiente, en el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Es precioso. Pero en Isaac, hermanos, se iba a encontrar la primogenitura. O sea, sí hay una bendición en ser parte del pueblo de Israel físico. Pero a los ojos de Dios lo importante es el pueblo espiritual. Dice la Biblia que nosotros, nuestra condición era, en el verso 2:12 de Efesios, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, es decir, no eran ciudadanos. Entonces ahora sí somos ciudadanos. Estaba alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay otro Dios para gentiles y otro para... No, es un único Dios y un único pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo, Jesús el Mesías, la salvación, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. El Cordero cayó sobre nosotros y nos vuelve parte de la vida del Mesías, un solo cuerpo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, esto es importante porque muchos judíos creen que nosotros somos lo mejor, y muchos evangélicos o gente que nació nuevo dice, o cristianos dice, no, nosotros somos lo mejor y el otro no. Es la idea de ambos, es orgullo, es puro orgullo. Ahora bien, nosotros todos nos debemos humillar, Dice: aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Para creer en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso, hermano. Shalom. Shalom. Hay paz. Hay un solo pueblo y tiene un nombre. Su nombre es Israel. Hay un solo cuerpo, es el Mesías. Pero el nombre del Mesías es
Israel. Éxodo 4:22 dice, ve y dile a Faraón, dile, Israel es mi hijo, es mi primogénito. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob dice, hablando de su pueblo Israel, es mi hijo, mi primogénito, porque la sangre, eso es todo, la sangre del cordero los compró a ellos y nos compró a nosotros. Ahora, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no somos dos, somos una sola persona en Dios. ¿Por qué? Por la sangre. Un solo espíritu somos todos nosotros. Se nos dio a beber del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Somos parte de Dios. En Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. Y dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Ok? A Ruth, la moabita, ella recibió la bendición completa, absoluta, completa. Como la tiene Esther, así la tiene Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué hermoso, hermanos, hasta la muerte. Eso es lo que el Mesías de Israel vino a hacer a esta tierra. Así que no sois extranjeros ni advenedizos. No soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros, escuchen, miembros de la familia de Dios. Dios es mi papá. Abba es el Señor para mí, para usted también, si ha nacido de nuevo. Y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el libro de Apocalipsis vemos nosotros que hay un templo que baja del cielo, ¿okay? Hay una ciudad que baja del cielo, y es la Nueva Jerusalén. La Biblia nos dice que la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, se llama Sara, la princesa. Sara. Ella contiene los pueblos que Dios le había prometido a Abraham que iban a ser benditos en su simiente. Y el pueblo de Dios llegará a ser uno. Y para eso Dios va a usar los evangelistas, pastores, maestros, los 5 ministerios que el Señor envió desde el principio. Y por favor, mucha gente sale llamándose a sí mismo apóstol, profeta. No, hermanos. Esto no es un juego. Dios está en serio y va a enviar a sus hijos amados. Él lo ha llamado en la Biblia la lluvia temprana y tardía, enseñanza. Es el arquero. El Señor sale primero con su arco. Y Él dice, hermanos, hablando a las tribus perdidas de la casa de Israel, la Biblia le dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Y hablando de su pueblo, dice que el pueblo va como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Y luego dice, contra los pastores, es decir, contra los líderes de Israel, los líderes de la iglesia, los pastores, todo aquel que ha tenido que ver y que ha actuado mal, dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Y castigaré a los jefes, a los líderes, todos los líderes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño. Y dice, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El primer jinete que aparece en el Apocalipsis es un jinete que salió venciendo y para vencer. Y ese jinete es blanco. Y la palabra para decir lluvia temprana y tardía, si usted la busca, va a encontrar de que es un arquero. Es la misma palabra para decir enseñanza y para decir arquero también. Sus flechas. El Señor, hablando de sí mismo, dice, puso mi lengua como espada aguda. Me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Él es el arquero, pero Él también es la saeta. Es la palabra, es aquel que pega en el blanco todas las veces. Y su mover es para salvación, no para destruirnos. El Señor, si cualquier pastor ha actuado mal o cualquier líder ha actuado mal, pero se arrepiente, Dios lo puede
restaurar, así como quiere hacer con todas las ovejas. De él saldrá la piedra angular y de él la clavija, de él el arco de guerra. Él es el arquero, nuestro Dios es el arquero. Cuando empiezan los sellos se ve que sale un arquero venciendo, y para vencer nunca es vencido. Al final ese arquero retorna también con todos los vencedores, con todos los vencedores. Y dice, y serán como valientes en la batalla. Judá, los judíos. Judá, las tribus perdidas. Y luego dice, y serán como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José. Cuando la Biblia dice la casa de José, se refiere a las tribus perdidas de la casa de Israel. Porque de ellos tendré piedad, oh hermanos, qué hermoso, y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Hermano, las tribus perdidas de Israel, y escuche, Ruth, que no era de las tribus perdidas de Israel, era una mujer afuera, el Señor la tomó y la metió entre sus brazos. Ruth, la moabita, Tamar, Sara, qué tremendo. Sara no era de las tribus perdidas, ella era una mujer de Ur de los caldeos. Es más, la Biblia dice también que su simiente, ella venía de los heteos, y los heteos es del área de Turquía. Ahora bien, ¿por qué es eso? Porque Dios es el mismo Dios para la gente de afuera, que no es de las tribus perdidas, y también es el mismo Dios para el pueblo que el Señor llama Israel. Y los atrae y los mete dentro de su cuerpo, y todos llegamos a ser uno con el Mesías, un solo cuerpo, una sola ciudadanía, unos solos. Y aquí está hablando de las tribus perdidas. Y será Efraín, otro nombre de las tribus perdidas, como valiente, y se alegrará su corazón a causa del vino. Sus hijos también verán, se alegrará su corazón y se gozará en Jehová. Mucha gente no sabe que son parte de las tribus perdidas de Israel. Mi hermano, hay muchos apellidos latinos nuestros, son parte, tienen significados en hebreo. Barahona, Bar-Joná, hijo de la paloma, del ave, hijo de Jonás, Barahona. Jiménez, ella, es un milagro de la tierra de Israel. Cuando termina en Z es la tierra de Israel. López, ¿ok? De la tierra de Israel. Hermanos, y así hay muchos nombres, ¿ok? Y luego dice, yo, Jehová está hablando, hermanos, los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Hermanos, Dios silbará, va a ser algo inmenso, y el pueblo de Dios, los que son de las tribus perdidas, oirán, hermanos, o escucharán, sabrán, yo soy, me está hablando de mí. Hermanos, porque Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra, todas las razas de la tierra serán benditas en tu simiente. Y Dios cumple su palabra. Entonces, en lo físico habrán millones, y en lo espiritual, como Ruth, hermanos, habrán millones también. Y Dios los unirá y no serán de segunda clase. ¿Quién se atrevería a llamar a Tamar o a Ruth una persona de segunda clase, o a Sara? No, hermanos, hijos de la simiente santa, porque lo valioso es la sangre sobre Ruth, sobre Tamar, la sangre sobre Sara, la sangre sobre mí, la sangre sobre usted. Cristo, la sangre está en la vida. El amor cubrirá multitudes de pecados. El amor de Dios nos abarca a todas las naciones. La sangre es el amor, es la vida de Dios. Dios es amor, es su propia vida. Hermano, nunca podremos darnos cuenta de la profundidad del valor de la sangre del Cordero de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, en Isaías 53 dice, Él llevó nuestras maldades, nuestros pecados, Él los tomó de sí y nos redime, hermano, nos compró. Hermano, sí, a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel debe
leer Isaías 53 con comprensión, que Dios en su Mesías, en el Mesías de Israel, cargó el pecado a todos nosotros, de toda la humanidad. Y hermanos, Cristo Jesús es la respuesta. Yeshua HaMashiach, Él es el Mesías, Él es la salvación para el pueblo de Israel y para nosotros también, y para las tribus perdidas de la casa de Israel. Todos mis apellidos aparecen en el museo, en la base de datos del Museo de la Diáspora. Y casi de todos los hermanos de la iglesia también aparecen sus apellidos reconocidos como parte del pueblo de Israel. Y eso no significa que nos vamos a empezar a disfrazar de negro y van a dejar las barbas y locuras. No, hermanos, Dios nos ama y nos conoce y nos entiende y nos recibe como estamos, hermanos. Qué Dios más maravilloso que tenemos. Podemos doblar rodillas en este instante y decirle: papá, aquí estoy. Y Él nos escucha, hermanos. Él nos entiende y Él nos recibe en sus brazos. El hijo perdido que se fue entre los cerdos, que Jesús mencionó, es Israel, las tribus perdidas. Hermanos, y aquí estamos todos nosotros diciéndole gracias a Dios. Y Dios ha prometido la lluvia temprana y tardía. Es enseñanza, enseñanza. Es el arquero que pega en el blanco. Es Dios buscando sus ovejitas. Esa es mía, la tomo para mí. Hermanos, los 5 ministerios son puestos ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una fe. Al conocimiento del Hijo de Dios, un solo Hijo, un solo Mesías. A Jesús, dice, al varón perfecto, a la medida de la estatura, hermano, hasta arriba, de la estatura de la plenitud del Mesías, de Cristo. Todos los que van a ser salvos. Todo aquel que vuelva sus ojos a Dios y pida auxilio y perdón y diga: yo he errado, he hecho todo malo, es mi culpa, que confiese su pecado, será salvo, hermanos. Hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza. Volvamos nuestro corazón al Señor. Y aquí en Zacarías 9 también el Señor dice cómo va a usar su pueblo. Dice 9:10: de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Imagínense, hermanos, pero hay un problema. Israel solo ve eso, el Mesías poderoso que vence, pero el verso anterior nos explica que hay otra venida, hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, Yeshua, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así vino la primera vez el Mesías, porque primero viene a morir, a sufrir, a pagar el precio. Él vino y cuando terminó todo en la cruz dijo: consumado es, todo está consumado. Él venció. Pero un poquito antes él había dicho: Padre, hablando sobre Israel, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque tienen un velo sobre sus ojos. No pueden ver que yo soy el Mesías. Padre, perdónanos. Y usted puede estar seguro, el Mesías de Israel fue escuchado por el Padre Omnipotente. Y el Padre Omnipotente perdonó su pueblo. Y cualquier persona que se vuelva a él y diga: papá, Abba, HaMashiach, Yeshua, esa persona que lo diga de corazón y acepta el Cordero que expió el pecado, será salvo. Será salvo. Y Israel, hermanos, dice la Biblia, porque dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea, sí va a haber una doble bendición. Pero el verso anterior otra vez: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. No hay bendición si no está la sangre. Tenía que venir el Cordero a morir en este mundo, y es Yeshua HaMashiach. Lea por favor el Salmos, Isaías 53, el Salmo 22. Ahí dice que el Mesías es crucificado. Dice: y Jehová
será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre los torbellinos del austro. El Señor vendrá y conquistará este mundo. Y hermanos, es tremendo. La iglesia no se ha dado cuenta de la importancia que tiene Israel en el fin. Hermanos, en el capítulo 7 de Apocalipsis aparecen 144,000 que son las primicias, pero no son los que llegan al varón perfecto, los que llegan primero al varón perfecto. Pero hay miles de millones de más en todo el mundo de Israel, de las tribus perdidas que están siendo rescatadas. Y también de las naciones, hermanos, de los que no son de las tribus, pero que aman a Dios, están siendo rescatados. Usted lo puede leer, capítulo 7 de Apocalipsis, están los 12,000 sellados de cada tribu, y además están, hermanos, la gente de todas las multitudes de las cuales nadie podría contar, dice la Biblia. Entonces ahí está. Y el Señor dice, es un solo cuerpo, es una sola nación, se llama Israel. La iglesia no tiene que separarlo, no tiene que decir nosotros estamos allá, ellos allá. No, desde la cruz somos un solo pueblo y se llama Israel. Es el nombre de nuestro Dios. Y ahora en el fin de los tiempos el Señor va a traer las tribus perdidas. Por eso es que aparecen 144,000 de cada tribu, para que nosotros veamos, hermanos. Y lo que pasó es que el Señor está reuniendo sus tribus. Después vienen las trompetas, hermanos. Tenemos que pasar la época de la gran tribulación hasta la final trompeta. La final trompeta es la séptima, pero las plagas no caen sobre el pueblo de Dios. Eso lo vimos en el primer estudio de Apocalipsis. Yo lo animo que lo vea todo para que usted lo pueda comprender. Después vea esto y otro más que, si Dios lo permite, estaremos haciendo. Y hermanos, con un silbido lo llamaré y lo reuniré. Hermanos, todo el mundo sabrá, me está llamando el Señor. Y hermano, en el libro, en toda la Biblia, el Señor está hablando de que Él va a traer a su pueblo. Mire, en el capítulo 20 de Ezequiel, la Biblia dice, hermanos, dice que el pueblo de Israel estaba diciendo en el tiempo anterior, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Así estaba diciendo Israel. Y dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y con enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Hermanos, Dios se va a levantar, va a buscar sus tribus perdidas, y hermanos, y va a tomar, hermanos, disculpen la expresión, pero va a tomar así a mucha gente, hermanos, que no quieren entender. Dice, con brazo fuerte extendido, he de reinar sobre vosotros. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios cumple, hermanos. Y os sacaré de entre los pueblos. Ezequiel 20, 33, 34. Y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y con brazo extendido y con enojo derramado. Es decir, el Señor va a llegar y le va a dar vara a su pueblo. Ya acabamos de ver que a los pastores, a los líderes les toca primero, hermanos, después a todas las ovejas, hermanos. Pero es cuando Dios corrige a su pueblo, lo hace por amor, hermanos. Lo necesitamos. Pero luego dice, y os traeré al desierto de los pueblos. Otra vez se repite todo el Éxodo. Al desierto de los pueblos. Allí litigaré con vosotros cara a cara. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis 12. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas. Está clamando porque están dolores de parto. Va a dar a luz algo. Hermano, todo el mundo va a cambiar, porque ahora va a dar a luz los vencedores, la gente a imagen y semejanza de Jesucristo. Pero ella está vestida del sol. Es Sara, la Jerusalén celestial, hermanos. Y dice que va a llevarla al desierto, y ahí la va a sustentar por 3 años y medio, 1260 días. Y en ese periodo, hermanos, dice el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Okay? ¿Pero cuál pacto? ¿El antiguo? No, el nuevo pacto, hermanos. Un nuevo pacto, porque dice el Señor, su corazón no sirve. Les daré un nuevo corazón, les cambiaré su corazón. Es el pacto que Dios hace con Israel, con las tribus perdidas, y ha metido al pueblo de las naciones, a la Jerusalén que existe en medio de las naciones, hermanos, y que se creen que son gentiles. Los ha metido, hermanos. Y dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré,
Mas a la tierra de Israel no entraréis, sabréis que yo soy Jehová. Entonces habrá gentes que el Señor la va a sacar, pero la va a castigar y la va a dejar afuera, hermanos. Pero a los que acepten al Señor de corazón, como incienso agradable os aceptaré, dice el Señor. Y sabréis que yo soy Jehová. Dice, cuando os haya traído a la tierra de Israel y a la tierra a la cual alcé mis ojos, jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y vuestros hechos, que os contaminasteis y aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, es el Señor, y no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. Hermanos, el Señor va a hacer algo maravilloso a favor de su pueblo. Y sí, nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a cambiar, pero sobre todo nos dará un nuevo corazón, hermano, porque el corazón que tenemos no cumple con lo que Dios quiere. Pero un nuevo corazón, así como Adán tenía un corazón bueno y puro, así tendremos nosotros un corazón bueno y puro, así como el Mesías lo tiene. Y hermano, la maravilla de todo es que el Señor dice en el Ezequiel 39, los últimos versos, el 22 dice, en aquel día en adelante saldrá la casa de Israel, que yo soy Jehová su Dios. De aquel día en adelante, observen de qué está hablando. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos que puse. Pero escuchen, hermano, el Señor está hablándole a todas las tribus perdidas, y este es el tema de esta enseñanza. Dice el verso 25, Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de, hermano, qué precioso, de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Israel es el nombre de Dios también. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Se acabaron. Que Islam ni que nada, hermano. Ya el Señor ya va a estar presente en esta segunda venida. Y dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y escuchen, hermano, este es interesante, importante. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, lo reúna sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos. Es decir, todo, si es simiente de Abraham, si es simiente, lo van a ser recogidos, hermanos, todas las naciones, y no va a dejar Señor uno solo afuera. Imagínense qué maravilla. Ahora, el Señor dice, y no esconderé de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Hermano, el cambio de todo es el espíritu de Dios sobre la casa de Israel. El Señor nos va a dar una visitación como nunca hemos visto. Hermano, por eso la lluvia temprana y tardía tiene que ver con enseñanza, hermanos. Y ahora, ya estando el pueblo unido en uno solo, hermanos, cuando ya ha salido el vencedor, hermanos, en medio de las naciones a vencer, va a derrotar al anticristo, va a derrotar la bestia, va a derrotar todos los pueblos, va a derrotar Babilonia. Y la Biblia dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Nosotros no pertenecemos al mundo, somos hijos de Dios. Y hermanos, y hay un problema con la iglesia, hermanos. La iglesia, no todos, pero muchos, la mayor parte de la iglesia ama a Israel, pero no tiene entendimiento porque no leemos la Biblia. Eso es un problema grave, hermanos. Pero la Biblia dice, el Señor dice que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuche, y ponga atención a lo que sigue. Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo, dice el Señor, el Mesías lo dice, yo, dice el Señor, de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibe de mi Padre. Hermano, no fueron los judíos, fue mi pecado y el suyo el que mató al Señor. Él tuvo que morir por amor de nosotros, y nadie le quitó la vida, Él la puso. Él es el sacerdote y Él es el cordero, poniéndolo, hermanos. Así como Abraham iba a poner a su hijo Isaac, hermanos, pero él sabía
que el Señor lo podía levantar de ahí, hermano, porque le había dado la promesa en Isaac y el Señor cumple. Ahora, hermano, el plan de Dios son mucho más altos de lo que alguien puede imaginar. Verso 33, 10:33 de Juan, dice: respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús es Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, dioses sois, Elohim sois. Y si llamó Elohim, si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y Yeshua es la palabra de Dios. Si no ha venido una persona, no tiene que ver con esto, pero Yeshua es la palabra. Dice, a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquel que el Padre santificó y envió al mundo, al Mesías. Y vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Hermano, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y es la respuesta, hermanos. Hermano, y hay una situación en el pueblo. Esta es una palabra para la iglesia. Muchas partes de la iglesia se sienten superiores al pueblo de Israel porque ellos no tienen entendimiento. Pero escuchen, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Romanos 3. Y dice el Señor, sí hay ventaja, mucho, en todas maneras, en todas. Primero, ciertamente les ha sido encomendada, confiada la palabra de Dios. ¿Escuchó? Y pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad ha hecho nula la infidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, sí es bueno, es una gran bendición, hermano. Y la Biblia nos explica que no es por obras para que ninguno se jacte, para que nadie pueda creer. No es por obras, ninguno es justificado por las obras de la ley, porque si no, no hubiera tenido que morir el Cordero. El Cordero murió porque todos fallamos. La ley solo nos muestra que todos erramos, todos mentimos, todos robamos, todos hacemos cosas horrendas, desagradables a los ojos de Dios. Pero el que conoce a Dios, el que está en serio con Dios, deja ese camino también, abandona eso y recibe la gracia para cambiar. Hermanos, muchas personas que han sido delincuentes, han sido narcotraficantes, Dios cambia sus corazones y ahorita mismo están sentados allá en la presencia de Dios, con toda la bendición. Y hermanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No son necesarias. Hermanos, toda la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó. Y nosotros debemos ser seguidores de esas pisadas. Él creyó a Dios. Debemos creer en Él. Ahora bien, hermano, en la Biblia existe el libro de Hebreos. Hebreos para los hebreos. Debemos leer ese libro de los Hebreos. El libro de Santiago empieza diciendo, Santiago, que es la misma palabra Jacob, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos, qué tremendo. Santiago le escribe a las 12 tribus. Si no somos parte de las tribus, tendríamos que no leer eso. Pedro, el líder de la iglesia, dice al pueblo que está en la dispersión, a los judíos que están en la dispersión, salud, hermanos, salvación, es la misma palabra, salvación. Dios anhela glorificar su nombre. Ahora bien, ¿por qué le estoy enseñando esto cuando estamos hablando al Apocalipsis? Hermanos, porque en todo el libro del Apocalipsis, cuando Dios está pensando en su pueblo, está pensando en un solo pueblo. Desde la cruz somos una sola nación, unos solos ciudadanos. Ahora, si lo vemos así, podemos entender bien que cuando está diciendo los santos, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, que nos incluye a nosotros, que nos llamamos iglesia y somos iglesia, pero somos parte de Israel. Es más, la misma Biblia en el libro de Hechos llama, cuando dice la congregación, hermanos, está hablando la misma palabra eclesia, que significa iglesia. Eso le llama el Señor a todo Israel, la congregación del desierto. Hermanos, somos uno con Israel, no nos separemos, hermanos, lo que Dios unió no lo separe el hombre, y eso es importantísimo. Cuando termina todo, hay una nación, hay un edificio que tiene 12 puertas para las tribus,
Cada tribu puede entrar por cada una de las puertas, hermanos, y tenemos que ser parte de las tribus de Israel. Y hermano, y hay algo, por supuesto, hay un secreto, es el cuerpo de Cristo. Hay 12 partes del cuerpo de Cristo. Así como la luz, hermanos, tiene 3 colores básicos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cristo es Dios, el Dios en su cuerpo, hermanos, y tiene también 12 colores básicos, hermanos. Así hay 12 puertas, hermanos, y Dios ha tenido un plan que Él está cumpliendo para que podamos todos entrar en la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y hermanos, que Dios sea glorificado y que sepamos que Dios no abandonará a su pueblo y Dios va a restaurar a a su pueblo, hermanos. Y es más, la Biblia nos dice en el libro de Levítico que Dios se va a acordar de ellos por el antiguo pacto. Imagínense, la Biblia lo dice, hermano, en el Levítico 26 dice que Dios se va a acordar de ellos por el antiguo pacto y ellos se van a humillar y van a reconocer que ellos necesitan el nuevo pacto, hermanos. El antiguo pacto está próximo a desaparecer. El libro de Hebreos dice que está próximo a desaparecer. No es que haya desaparecido. Aún el Señor se acuerda de ellos por el antiguo pacto, porque es el pacto de Dios. Ellos han sido infieles, es cierto. Nosotros hemos sido infieles, es verdad. Todos hemos fracasado. Por eso tenemos que confiar en el Mesías. El Mesías nos cubrió con su sangre. Y en Israel todos somos uno ahora. Y el Señor nos puede llevar hasta el triunfo. Y hermano, es necesario que nos preparemos, porque muy pronto el Señor va a llamar a su ejército de todas las naciones. El Señor va a llamar a su pueblo Israel de entre todas las naciones dentro de poquito, y es su ejército, hermanos. En Apocalipsis 12 se ve que todo su pueblo es llamado, hermano, es llevado al desierto, y la Biblia nos acaba de decir el desierto de las naciones, hermanos, porque todo el mundo se va a poner contra Israel, porque todo el mundo se está poniendo contra Dios, hermanos, porque no se puede estar en 2 lugares, hermanos. No podemos ser tibios, estar en el mundo y estar en Dios. No, hermano, tenemos que salir de Babilonia. El pueblo de Dios sale de Babilonia en el fin de los tiempos, y hermano, Dios está llamando. Este mensaje se da porque Dios está tocando trompeta, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y el Altísimo tiene planes, aunque no los entendemos todos. El Altísimo tiene planes, hermanos, y todas las demás naciones serán destruidas. Al final solo quedará Israel. El Señor dice en Jeremías capítulo 30, dice que Dios va a destruir todas las naciones en las cuales lo había el Señor dispersado. Hermanos, tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Si usted no es de las tribus, no se preocupe. Usted puede levantar su corazón y decirle, igual como hizo Ruth, hermano, qué preciosa Ruth. Hermanos, Señor, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y le dijo a Noemí, donde tú mueras, moriré yo. Y solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Así, hermanos, cada hijo de Dios en todo el mundo, nos unimos con Israel y somos uno para siempre. Y el Apocalipsis viene, sí, pero cuando el Apocalipsis se derrame, hermanos, el pueblo de Dios será uno. La iglesia de Israel seremos un solo cuerpo. Y todos, hermanos, hasta la muerte daremos la vida unos por todos los demás. Hermanos, así como el Señor, el Cordero de Dios, el Mesías de Israel, dio su vida por los demás, el pueblo de Dios también debemos estar listos y preparados para entregar todo nuestro ser a favor del pueblo de Israel. Hermano, esforcémonos, démosle la palabra a los judíos, que usted conozca, hágalos que lean Isaías 53, que vean en la palabra que el Mesías fue enviado para salvación y también para nosotros. Hermanos, muchos de los judíos no entienden por qué nosotros los amamos. Yo soy guatemalteco y vivo en El Salvador. En El Salvador se les ama al pueblo de Israel. Y Guatemala dio su voto por Israel, porque Guatemala ama al pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Por el Mesías, porque el Mesías nos tocó, nos conquistó, nos mostró su amor, nos sacó del basurero. ¿Usted comprende lo importante que es eso? Es un asunto eterno. Nos sacó de lo más sucio y vil y nos está metiendo en lo más glorioso, al reino de Dios. Y esa es una oportunidad que ahorita mismo existe para el pueblo de Israel y para nosotros, en todos lados del mundo. Y hermanos, no nos jactemos contra Israel. Nosotros solo somos una rama que fuimos puesta entre ese árbol de Dios, y ese árbol de Dios será arrebatado por el Padre. Y hermanos, desde la cruz somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola nación. Y en este tiempo final, todos nosotros
debemos dar en nuestro corazón un abrazo a Israel. Israel debe abrazar la iglesia y saber que somos todos uno solo. Y me refiero, hay que nacer de nuevo, hermanos, dar la vida completa por el Señor, hermanos, dejar nuestra vida pasada, hermanos, nuestros recuerdos, nuestras jactancias, cualquier cosa que tuvimos, ya no sirve de nada, que debe quedar en el olvido. Y hermanos, porque ahora tenemos que caminar en nueva vida. Acuérdense de Ruth. Oh, hermanos, cuando vos la vio, el Señor dice, ¿quién es ella? Y él dice, es una moabita. Y todos en Israel sabían, Dios había dicho en la ley, que nunca iban a entrar los moabitas. Pero hay algo, hermanos, el corazón de Dios se enternece y Él es el que manda, Él es el que gobierna. Hermanos, el Señor, hermanos, tiene esa excepción. Cualquiera que se vuelve a Dios de todo corazón recibe la bendición. Y ella se volvió a Dios de todo corazón y la maldición fue quitada para siempre. Y ahora ella sí puede ser parte de Israel, recibida dentro del cuerpo de Israel como esposa, y tú vas a ser la abuelita del Mesías, la abuelita de David, el ungido de Dios. Ruth lo fue, hermanos. Y vos le dice, bendita tú que has escogido al Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a cobijarte. Hermanos, que Dios les bendiga. Continuaremos con esta enseñanza porque es algo muy profundo y muy importante. Este día teníamos que ver sobre la importancia de la recuperación de las 12 tribus y está por todos lados. Usted lo empieza a investigar, las 12 tribus serán rescatadas en este tiempo final. Y el Señor las va a hacer pasar por el desierto de las naciones. Nuevamente vamos a ver que Dios puede darnos de comer maná en el desierto, como ha hecho conmigo, con mi esposa y conmigo. No sé, a veces no hemos tenido que comer, el Señor ha multiplicado los frijoles un mes. Así nos pasó. Yo dejé mi negocio y todo para seguir a mi Dios. ¿Y sabe qué pasó? El Señor se acordó de nosotros y de mi esposa. Nunca nos abandonó, no le contamos a nadie lo que nos estaba pasando. Y Dios hizo milagros de multiplicación. Hasta la gasolina nos multiplicó para bendecirnos, hermanos. Dios sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Jehová es Dios. El Padre sigue siendo el mismo. Jesucristo llevó a su pueblo al desierto para mostrarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que Dios puede multiplicar. Y usted ve la multiplicación de los panes y de los peces. Dios puede hacer maravillas a favor de su pueblo, y Él no cambia ni cambiará. Y si usted está viendo esto, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Y si usted cree que esta enseñanza tiene algún valor, pásela a otros, porque hay gente necesitada ahí, de las tribus perdidas de la casa de Israel. Y piense solo en esto. El Señor, hablando de los salvos en el fin de los tiempos, dice que cada uno de ellos, el más pequeño, llegará a ser una nación grande y poderosa. Si una sola persona se convierte al Señor porque usted le pasa esta enseñanza o algo de la Biblia o algo que Dios le da, hermanos, esa persona que nace de nuevo va a ser una nación fuerte y poderosa, amada por Dios. La sangre va a caer sobre ellos y en la vida de Dios, y eso es más importante que todas las riquezas que existen en el universo. Que Dios le bendiga. No se olviden, somos uno con el pueblo de Israel. Que Dios le bendiga. Y suscríbase, comparta este mensaje y páselo a otros. Es la manera en que Dios lo puede usar a usted para evangelizar.